Buenos días, gusto saludarles. Nuevamente aquí ando de latoso, ¿verdad? Les voy a pedir que cierren sus ojos un momento. Me gustaría mucho que oráramos antes de comenzar. Padre, hoy en el nombre de Jesús, yo quiero poner de delante de ti, Señor, esta reunión, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, aún mi propia vida, Padre, y te pido, Señor, que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea para edificación del cuerpo. Asimismo, Padre bendito, Señor, te pido, bendito Señor, que el corazón de mis hermanos sea tierra fértil, Señor, que sus oídos sean prestos a tu palabra, Señor, y que su corazón, Señor, esté dispuesto y lleno de convicción en el nombre de Jesús. Te doy las gracias, Padre, porque tú nos permites caminar, Señor, en esta dirección. Hoy vamos de delante de ti, Señor, y te pedimos, Señor, que siempre tú nos guíes, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchachos, les voy a pedir un favor, si me oyen toser o se me rara la voz, discúlpenme, ando como que un poquito afónico, pero vamos a darle chido, ¿va? Te quiero platicar algo rapidísimo. La verdad es que cuando estuve leyendo ese tema me llamó la atención y me trajo a recuerdo muchas cosas. La verdad es que lo escribí como para que no se me pasara ningún detalle, pero recuerdo mucho cuando yo conocí al Señor, ¿verdad? Yo solía no entender la Biblia, honestamente, y sabes, la verdad es que por boca de otras personas yo sabía que la Biblia como tal contenía promesas de vida eterna, ¿ok? Y que yo también quería que en algún momento poder participar de ellas o poder entenderlas. En mi corazón ya existía la seguridad de que Jesús había muerto, había sido sepultado y había resucitado. Eso yo lo tenía como convicción, pero para mí me era muy difícil tomar una Biblia, me era muy difícil eh, poder entenderla. De hecho, yo leía y leía y leía, y la verdad es que divagaba para yo poder comprender lo que la palabra decía. Eso me sucedía de continuo. Hubo un momento, en aquel tiempo, mis líderes de célula eran la abuelita del pastor, la hermana Coquito y la hermana Margarita, que por ahí siempre les hice pegar corajes más a la hermana Margarita porque yo era medio terco, pero hubo un momento en el que me tuve que acercar a ellas, me tuve que acercar al pastor, a algunos hermanos, para preguntarles qué significaba la palabra, ¿verdad? Y llegó el día en el cual pude en una reunión de oración por fin comprender la palabra de Dios. Ese día pude experimentar en vida propia lo que eran las promesas de Dios y de ahí en adelante comencé a leer y a leer y a leer y pude memorizar versos, mi mente pudo cambiar, ya no se encontraba divagando, sino experimentando lo que la palabra decía. Y sabes, yo te platico esto porque si nosotros, o bueno, quise entrar a la enseñanza en esta parte porque, a decir verdad, nosotros podríamos imaginar a más detalle lo que te estoy mencionando ahorita, eh, lo que viene en el verso Hechos 8, en el verso 35. Ahí nos habla de cuando Felipe se acerca al etíope, ¿verdad? Y me llama mucho la atención porque yo no me estoy comparando con el etíope, claro, ni mucho menos con Felipe, pero sí te quiero mencionar algo. Me llamaba la atención que en ese momento, cuando Felipe pudo acercarse al etíope, el etíope estaba leyendo una parte de la palabra, una fracción de la escritura que viene marcada en Isaías 53, ¿verdad? El etíope en ese momento estaba leyendo bueno, la parte en donde Jesús estaba consumando el nuevo pacto. Y me llama mucho la atención, muchachos, porque cuando Felipe se acerca al carro del etíope, justamente en ese momento, Felipe le pregunta al etíope, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y le dice, no tengo quien me lo enseñe. Y lo invitó a subir al carro, ¿verdad? Y quiero arrancar con esto. Mira, vamos viendo.
Yo creo que el etíope tuvo que ser consolidado. La escritura como tal, ahí en Hechos 8:35 dice, entonces Felipe, comenzando con, con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. ¿Ok? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Que en ese momento tal vez el etíope, porque como tal la escritura nos habla de que el etíope venía de Jerusalén, y como tal puede ser que venía de adorar, venía de tener un contacto, porque la palabra también nos habla de que este brother, el etíope, ya tenía como algún conocimiento, por eso tenía el pergamino, ¿verdad? Por eso tenía la palabra de Dios, pero no lograba comprender. Eso fue lo que él expresó a Felipe. Y muchas veces nosotros, conforme vamos llegando a la escritura, cuando vamos llegando a la palabra, conforme vamos llegando a la iglesia, tenemos muchas ganas de salir adelante, tenemos muchas ganas de conocer a Dios, sentimos el fuego cuando hay adoración, sentimos el fuego cuando oran por nosotros, pero muchas veces no comprendemos lo que la palabra nos habla claramente. Y por eso tenemos que acercarnos con gente que tenga el conocimiento para que nos pueda expresar las buenas noticias de salvación. En este momento, yo puedo ver y puedo notar que lo que le hacía falta a este etíope era ser consolidado, era que lo llevaran de la mano a entender que Jesucristo había muerto. O sea, él lo estaba leyendo en Isaías 53, pero, ¿sabes? Lo que más impactó al etíope fue el testimonio vívido de Felipe al decir, hey, Jesús murió, resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Qué tremendo, ¿no? Que muchas veces necesitamos de alguna manera la confirmación, una confirmación de lo que había sucedido. Mira, yo creo esto. Hoy en día nosotros, conforme vamos llegando a la iglesia, tenemos tantas ganas de comentarle a mis papás, tal vez, a mis vecinos, a la señora que me vende la verdura, a mis clientes, a mis conocidos, a mis hermanos, que Jesús es el Señor. Pero muchas veces yo no me siento con la capacidad de poder hacerlo, aún teniendo el conocimiento, aún teniendo o sintiendo ese fuego. Y sabes, ¿qué es lo más tremendo? Te lo voy a poner así. Felipe no era un discípulo, no estamos hablando de Felipe el discípulo, estamos hablando de Felipe el diácono. Felipe el diácono venía de haberle compartido a los samaritanos en ese momento, y muchos samaritanos se habían convertido al Señor. Ajá, los samaritanos no querían nada con los judíos, pero los samaritanos se habían convertido al Señor. Y ahí lo que hizo este Felipe es que hizo una proclamación pública de la vida de Jesucristo. ¿Eso es importante? Sí, es importante. ¿Y a qué va esto que te estoy diciendo? Mira, puede ser que tú digas, no, yo necesito ser líder de una célula o yo necesito estar en la posición del pastor para poder hacer una proclamación de la verdad de que Jesucristo está vivo. Pero la palabra también nos está enseñando que el contacto que tuvo Felipe con el etíope fue de testimonio personal. ¿Me entiendes? Entonces, no creas que hay una edad espiritual para poder hablar de Jesús. Claro que tiene que haber congruencia en lo que vivimos, en lo que dice la palabra y en lo que recibimos. Eso es muy claro, ¿me entiendes? Pero no hay una edad espiritual para que tú puedas hablar de Jesús. Y yo veo, y es más, yo experimenté esa parte. Yo me vi limitado muchas veces a poder hablar del Señor Jesucristo por miedo a que tal vez algún líder, alguna persona que ya sabía más, tal vez el pastor me escuchara hablar y yo me equivocara, ¿verdad? Eso me pasó muchas veces. Es más, en algunas ocasiones, en las primeras veces que compartía con el temor de equivocarme, y cuando tenía que decir o tenía que afirmar una de las verdades que venía en la palabra, lo decía en voz baja para que nadie me escuchara. ¿Me entiendes? Pero Felipe no tuvo temor. Felipe no tuvo temor cuando estuvo delante de los samaritanos y hizo una proclamación pública, ¿ok? Y tampoco tuvo temor cuando estuvo a solas con este hombre etíope. Imagínate, te estoy hablando de que un hombre etíope es un hombre africano. Yo supongo que era un hombre alto, era negro. Ajá. Dice la escritura que este vato era un hombre con autoridad, que él era de alto rango para la reina Candace, o sea, para la reina de Etiopía en ese tiempo, ¿ok? ¿Y qué pudo haber pensado él? ¿Tú qué me vas a decir a mí?
¿no? Más sin en cambio, la forma en la que el etíope recibió esa palabra de Dios le hizo transformarse, escúchame bien, le hizo transformarse y renunciar a todo aquello que tenía como correcto. Porque te voy a dejar algo claro, o sea, estamos hablando, yo ayer estuve investigando muchas cosas al respecto de las, se me fue la palabra, de las costumbres africanas, ¿verdad? Ellos aún realizan sacrificios, ellos aún hacen danzas a muchas entidades y toda esta onda, sabes, pues tienen una vida pues un poco diferente o con costumbres diferentes a las que nosotros conocemos, ¿verdad? En ese tiempo. Yo supongo que en aquel tiempo era algo similar, pero imagínate nada más que cuando él escuchó a Felipe, tuvo esa convicción de decirle, hey, ¿a mí qué me impide ser bautizado? Hey, ¿a mí qué me impide ser metido en ese cuerpo de agua y ser bautizado? ¿Qué me impide renunciar a todo que tengo como correcto? ¿Qué me impide renunciar a todo que tengo como costumbre? Sabes, muchas veces nuestras costumbres, muchas veces lo que nosotros creemos correcto, lo que nos fue inculcado, nos impide hablar de Jesús. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que eso, a pesar de conocer del Señor y aún teniendo ya la convicción de que Él murió, que fue sepultado y que resucitó, ¿ok? Aún tus costumbres te aten a renunciar a todo eso que te enseñaron. Y es más, te da miedo porque saben tal vez que tú eras de los que se iba a Chalma caminando. Ajá, tal vez de los que tú ibas y les cantabas las mañanitas ahí el 12 de diciembre. No lo sé, ¿va? Y tal vez digan, no juegues, como este vato sí va el 12 de diciembre allá a la villa, como hoy dice que Jesús lo salvó y lo restauró y que cambió, ¿sabes? Yo creo que lo verdaderamente importante es que cuando nosotros damos un testimonio personal, es que sea congruente con nuestros actos. Y cuando Felipe escuchó la voz de Dios al decirle, hey, acércate a esa carroza, es porque tenía una comunión con Dios. La comunión con Dios desarraiga costumbres. La comunión con Dios rompe cadenas. Escúchame bien, rompe ligaduras. La comunión con Dios comienza a darnos convicción en nuestro corazón, ¿ok? De tal manera que cuando leemos podemos expresar y podemos estar seguros y vivir lo que la palabra nos habla. ¿Estás, te estás dando cuenta que Dios quiere confrontarnos en esta parte? ¿Sabes? Está bien padre conectarnos a los devocionales todo el día. Está bien padre ir los miércoles, los domingos a la iglesia. Está bien padre cuando hacen un llamado en la iglesia para que pasemos al frente, ajá, y de alguna manera oren por nosotros y cuando sintamos al Espíritu Santo caigamos. Pero lo verdaderamente importante es que nosotros empecemos a dejar de lado lo que en algún momento nos ató a nuestras costumbres y le permitamos al Señor, al Espíritu Santo, ser bautizados y que todo eso sea quitado y ahí vamos a poder vivir una vida cristiana en plenitud. Amén. Fíjate, me adelanté un poquito, pero mmm, Hechos 8:30 y 31 dice así. Felipe se acercó deprisa al carro al oír que el hombre leía al profeta Isaías y preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Te quiero decir algo. Esto sale de mi corazón de verdad. Dios te va a usar de una manera increíble cuando comencemos a oírlo y a obedecerlo. No necesitas tener un rango en la iglesia, no necesitas tener o llevar ciertos años en la iglesia. Lo único que tienes que hacer es escucharlo y obedecerlo. ¿Verdad? Yo conozco el testimonio de una pareja que vive en la sierra de Oaxaca, literalmente, con, ciertamente con un burro, un caballo, creo, ajá, y pollos.
y ellos le comparten a toda, escúchame bien, a toda su comunidad. ¿Ves? Te estás dando cuenta. No necesitas tener mucho tiempo, no necesitas tener muchas propiedades o muchas cosas que te hagan valer naturalmente hablando para poder compartir la palabra de Dios. Es necesario que nosotros comencemos a hablar lo que el Señor nos ha enseñado. Amén. Y me llama la atención. ¿Cuál fue la pregunta del etíope hacia Felipe? ¿Qué le dijo? ¿Qué me impide ser bautizado en ese cuerpo de agua? A mí me queda claro algo, muchachos. Es muy necesario que nuestros pensamientos, nuestros oídos, nuestra carne sea sometida de delante de Dios. A través de ello, nosotros seremos personas sensibles, sensibles, ¿verdad? Ahora bien, mira, como yo te mencionaba hace un ratito, ahí cuando el etíope pudo renunciar a todas sus costumbres, a todo lo que él tenía como correcto, al inclinarse a un Dios que iba contrario a todas las costumbres, a todo lo que él tenía como correcto. Yo me supongo que es sentirse libre, que se sintió libre, ¿sabes? Cuando yo recuerdo cuando conocí al Señor, mi mamá me daba muchas estampitas de Cristo Negro y de así varias estampitas, ¿no? Y sabes, yo tenía mucha fe en ellas y yo las tenía en mi cartera y es más, hasta esa de Cristo Negro la tenía envuelta con un billete de 500, así como que para que me fuera chido y todo el tema, ¿no? Y cuando conocí al Señor, lo primero que hice fue sacar todas las estampitas de mi cartera y tirarlas a la basura. La verdad es que tenían un valor sentimental porque me los había dado mi mamá, pero tuvo más peso lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por mí. Y ahí es donde comienza la obra redentora del Señor Jesús. El etíope ya conocía, el etíope de hecho venía de Jerusalén, posiblemente venía de haber ya conocido, o mejor dicho, de adorar, ¿sí? Tal vez él ya había sido convertido, él ya había tal vez conocido del Señor, pero no entendía cuál fue o cuál era la obra de Jesucristo. Amén. Y te quiero leer Efesios 1 en el verso 3 del 3 al 6. Dice así: Bendito sea, bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales, con toda la bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en el antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados. Como dice, en amor nos predestinó para ser adoptados. ¿Te suena aceptos en el amado? ¿Sabes? Ciertamente el Señor Jesucristo vino por su pueblo, vino por aquellos que conocían de la ley, vino por los judíos, y estos le hicieron de lado. Y ahí entramos tú y yo, entramos los gentiles, ¿ok? Entramos los gentiles, entramos a ser los aceptos en el amado. Dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Yo no sé tú, pero yo creo que estas palabras deben de causar eco en nuestro corazón. Yo creo que cuando el etíope pudo escuchar y pudo entender lo que estaba hablándole Felipe, ahí él pudo hacer como una introspectiva y decir, ok, yo le recibí, yo le conozco, yo le adoro, pero necesito conocerle más, necesito entender, necesito comenzar a hablar, ok. Muchas veces nos vamos a ver pausados por dudas que hay en nuestro corazón. ¿Qué hago aquí? Ha habido veces en las cuales, por ejemplo, ¿no? Ahorita que tengo la oportunidad de compartirte este devocional, que digo, ¿qué hago aquí? Si Gerardo, vivió una vida de desolación, una vida de maldad, etcétera, etcétera, yo creo que no debería estar aquí. Pero cuando nosotros decidimos
Uno, adorarle, oírle, obedecerle y reconocerle nos va a llevar a vivir de una manera diferente. Mira, yo puedo o quisiera cerrar esta enseñanza con esto. Escucha, cree y actúa. Escucha, cree y actúa. Dios te pondrá en la posición correcta, en el tiempo correcto. Pero lo que tienes que hacer es escuchar, creer y actuar. Vive como ese Felipe que estaba presto a la palabra, ¿ok? No necesitó ser un discípulo, simplemente creer en lo que Dios le estaba hablando. Amén. Y si me permites, me gustaría que pudiéramos orar, me gustaría orar por ti eh, y claro, por mí. Señor, hoy en el nombre de Jesús, yo quiero poner de delante de ti, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. Yo creo, bendito Señor, que toda palabra, Señor, que sale de tu boca es para edificarnos, Dios. Y si tú hoy nos permites escuchar, Señor, y entender que nos es necesario profundizar en tu amor, Dios. No solamente adorar de labios para afuera, Señor, sino desde mi corazón, Señor. Hoy, Dios, nos permitas hacerlo. Caminar conforme a tu perfecta voluntad, escucharte, obedecerte y actuar, Dios. Quiero que sea mi primicia, Señor. Quiero que sea lo primero en mí. Te amamos y te bendecimos. Y yo creo, Dios, que si en algún momento hemos tenido miedo a compartir, Señor, las buenas noticias de tu muerte y de tu resurrección, Señor, hoy, Dios, todo miedo es quitado. Hoy estamos soltando toda costumbre, Señor, que me ata a mi pasado. Toda ligadura está siendo quitada, Señor, y toda cadena está siendo rota. En el nombre de Jesús, hoy tengo la convicción en mi corazón de servirte, de amarte y de adorarte desde lo más profundo de mi corazón. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.